Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de la deformación y fallas. Nuestro equipo está conformado por Obed Quiroz, Eduardo Vázquez, Alejandra Cuellar y Bernardo Guerrero. En este caso, se trabajó con el software de diseño que es SolidWorks, en el cual nos permite analizar estructuras y en establecer criterios en base al caso real para poder, por así decirlo, predecir de forma fiable los resultados que se obtendrían al someterlo a las condiciones específicas de trabajo. Para entender más sobre esto, vamos a revisar rápidamente unos conceptos clave para esta simulación. Análisis por elemento finito. Este nos sirve para dividir una pieza en secciones, en este caso triángulos. El software de SolidWorks examina cada uno de los triángulos para saber distintas características. Por ejemplo, si soportará deformaciones, en qué sección exactamente se verá más afectado, si se deformará o se quedará en su posición original. Esto se obtiene haciéndole una malla y midiendo los nodos. Los nodos vendrían siendo la intersección de las líneas. El software examina por los distintos triángulos y saca una conclusión mostrándolo en una gráfica. Tensión de von Mises. ¿Qué es? Es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. Esta tensión va a depender de la distribución de las tensiones. En la simulación, el área de superficie de la figura está dividida en triángulos. Entonces SolidWorks calcularía la tensión de los triángulos. Cuando se conocen las tres tensiones, se calcula el criterio. Este criterio nos indica a partir de qué momento nuestro material o pieza en cuestión se fracturará o si se presentarán deformaciones. Von Mises propuso que un material dúctil sufrirá fallo elástico cuando la energía de distorsión elástica rebasaba cierto valor. Cada valor depende del material con el que se trabaje. La tensión de von Mises se calcula a partir de la fórmula tensión en X menos la tensión en Y al cuadrado más la tensión en Y menos la tensión en Z al cuadrado más la tensión en Z menos la tensión en X al cuadrado. Toda esta sumatoria la dividimos entre 2 y la elevamos a la 1 medio. Los valores de la tensión varían desde 0 hasta infinito. Factor de seguridad. El coeficiente de seguridad, también conocido como factor de seguridad, es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real al que se verá sometido. Por este motivo, es un número mayor que 1, que indica la capacidad en exceso que tiene un sistema por sobre sus requerimientos. El factor de seguridad nos sirve para determinar los límites de resistencia a diferentes tipos de materiales. Este factor es muy importante para evitar daños estructurales entre los materiales. Se relaciona con la tensión de von Mises y con la tensión límite. Así nos dirá cuál es el factor de seguridad recomendado. El factor de seguridad se calcula de la siguiente manera. Factor de seguridad será igual a la tensión límite entre la tensión de von Mises. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una pieza de tal manera que nuestro factor de seguridad sea de 1, a partir de ese momento en adelante se presentarán fallos estructurales, y es algo que se puede observar en la gráfica. En la gráfica se observa además el porcentaje de grado de saturación. Si te pasas después del 100% del grado de saturación, puedes sufrir una fractura o una deformación en nuestra pieza. Un ejemplo numérico sería, supongamos el caso de un ascensor en el que se indique como carga de uso una carga máxima de 320 kilogramos o 4 personas, y que esté diseñado con un factor de seguridad de 1.5. Normalmente se evitará cargar el equipo con más de 4 personas. En el hipotético caso de que se monten 5 personas de 80 kilogramos cada uno, el ascensor estaría cargando con 400 kilogramos, pero como el coeficiente de seguridad es de 1.5, realmente el ascensor aguantará perfectamente esa carga. De hecho, aguantará 480 kilogramos, por lo que sobrarían 80 kilogramos. Ya que 320 kilogramos multiplicado por el factor de 1.5 nos da los 480 kilogramos que soportaría este ascensor. El desplazamiento resultante es el desplazamiento que va a tener el material o la estructura con la cual estemos trabajando cuando se le aplica una fuerza. Como podemos observar del lado derecho de la diapositiva, tenemos un código de colores
que se expresa en milímetros, porque es el desplazamiento que va a tener el material respecto a su posición original. Aquí tenemos la gráfica que es de factor de seguridad, en el cual tenemos como variable el grado de saturación. A su lado derecho tenemos un pequeño modelo generado en Solid, que vendría siendo una simulación. La gráfica nos indica lo que esté debajo del 100% de grado de saturación se encuentra de color azul, como se muestra aquí en el modelo. Lo que pase ese 100% sería el de color rojo, como se muestra. Aquí hay que hacer un pequeño énfasis en esto o darle una mayor importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos nuestro modelo o lo que ustedes vayan a diseñar, deben de hacerlo con un margen. ¿A qué voy con esto? Porque si ustedes lo diseñan con un factor de seguridad de grado 1, lo que va a pasar es que no van a tener un margen. ¿Y a qué lleva esto? Dirían. Pues lo que pasa es que si ustedes lo diseñan de esa manera, con un margen de seguridad 1, si por X o por Y llega una fuerza que ejerza sobre ese modelo, sobrepasará el 100. ¿Y qué puede provocar esto? Un daño, una ruptura o prácticamente algo malo, porque el material no está diseñado de esa manera, lo que provocaría el daño al material o prácticamente una ruptura, se podría decir. Y si nosotros diseñamos el material de una forma en el que, no sé, lo podríamos diseñar podría decirse en el 4, tendríamos un grado o porcentaje en 50, por ende tendríamos un margen desde 50 hasta 100, o sea, 50% de intervalo o de seguridad, se podría decir, en esa pequeña, pues sí, o sea, esa pequeña seguridad, pues, en el cual si, por ejemplo, no sé, un poste de luz está diseñado de tal manera pues que no se caiga, ¿no? Con un factor de seguridad pues alto, supongo. Y si llega un viento o algo que haga que el material sufra un daño, o sea, puede sobrepasar ese límite, o sea, puede pasar, no sé, a 70, 80, pero no tendría lo suficiente como para que ese poste o espectacular se llegase a caer, porque ya está en un intervalo o margen de error, se podría decir, más claro, para que ese material no sufra un daño, en el cual está diseñado de una manera correcta, y es por eso que es bueno diseñarlo así, porque tendríamos ese intervalo para no sufrir un daño en el material. Bueno, aquí tenemos lo que es la representación gráfica de cómo sería el desplazamiento unitario equivalente, en el cual tenemos una pieza de color amarillo con una longitud inicial o de referencia, en el cual se le aplica una fuerza de color rojizo, que en este caso sería una fuerza de compresión, por lo que tenemos el cambio que se encuentra aquí a la derecha, y sería con el diferencial de L, sería el cambio que obtuvo respecto a la longitud inicial. Se calcula mediante la división del diferencial de la longitud entre la longitud y nos daría un valor o una magnitud adimensional. En este gráfico de desplazamiento resultante, lo que vamos a observar es que tanto se desplazó cada uno de los puntos de nuestra pieza respecto a su posición original. Vamos a tomar como apoyo el código de colores que aparece del lado derecho de la diapositiva. Vemos que en la parte inferior del código de colores está el desplazamiento mínimo en color azul y en la parte superior está el desplazamiento máximo y está de color rojo. Entonces, en la parte izquierda de la pieza vamos a ver que está de color azul. O sea, ahí sufrió un desplazamiento mínimo. Casi no se vio afectada esa zona. Pero a medida de que vamos avanzando en la pieza, vemos que se va acercando el color rojo. Y en la zona derecha es donde se ve de color rojo totalmente. Porque ahí fue donde se aplicó la fuerza de elongación. Entonces, como ahí se aplicó la fuerza,
por eso es que se ve más afectada esa zona. Se puede concluir que en la parte que está de color rojo se está moviendo 6.338 por 10 a la menos 3 milímetros de su posición original. O sea, ahí estuvo el desplazamiento máximo respecto a cómo estaba inicialmente. Deformaciones unitarias. Este concepto nos dice qué tanto va a cambiar el material o qué tanto se va a deformar respecto a una longitud después de aplicarle una fuerza. Este valor se calcula dividiendo el delta L, que es qué tanto cambió respecto a la longitud, entre la longitud, en el cual obtendremos un valor adimensional. Solid, al momento de aplicar este concepto, se obtienen estos datos, en el cual obtenemos una gráfica con estos colores, en el cual el color azul nos indica el área donde menor hay deformación y el color rojo nos indica el área donde mayor hay deformación. A su vez obtenemos dos cosas, que es el mínimo y el máximo. Bueno, el mínimo nos indica el lugar o el punto exacto donde hay la menor deformación y el máximo nos indica el lugar donde mayor hay deformación. Bueno, esto sería cómo se ve hacer este concepto en Solid. Bueno, comprobación de fatiga. Para definir este concepto tenemos que definir primero lo que viene siendo fatiga. La fatiga viene siendo un exceso de esfuerzo en una determinada área. La comprobación de fatiga sería determinar qué partes del modelo son susceptibles a fatiga o a un pequeño fallo, se podría decir así también, en el cual tenemos este modelo que está hecho en Solid respecto a una simulación. Tenemos que con la fuerza que se le aplicó no fue susceptible a fatiga o a fallas, debido a que la fuerza no fue suficiente para crear esta fatiga. Dado caso, si tuviéramos una fatiga porque la fuerza haya sido demasiada, se indicaría de color rojo, indicaría las áreas en las cuales fue susceptible a esta fatiga, en el cual también indicará la falla que obtuvo dicho modelo. En esta gráfica de la tensión de von Mises se puede observar el rango de colores que van desde el azul hasta el rojo, en donde el azul es el que denota una tensión baja de von Mises y la roja una tensión alta de la misma. Esta misma gráfica nos muestra los puntos de los valores máximos y mínimos de la tensión en la pieza. En concreto son estos dos puntos que vemos aquí. Para el mínimo, el valor es de 7.813 por 10 a la 6 y para el máximo 1.346 por 10 a la 8. Las unidades de la tensión de von Mises son newton sobre metro al cuadrado. La pieza es casi totalmente azul, por lo que hay una tensión baja en la pieza. En esta gráfica del factor de seguridad, los colores van del rojo hasta el azul, donde el rojo denota un factor bajo de seguridad y el azul un factor alto. Podemos observar que la mayor parte de la pieza está entre los tonos amarillo y rojo, por lo que tenemos un factor de seguridad bajo. A la mitad de la pieza, en los costados del corte, vemos cómo se va tornando entre los colores verde y azul. Esto nos indica que en esas zonas hay un factor más alto. En esta animación de la tensión de von Mises, desde que inicia hasta que termina la animación, nos va mostrando diferentes resultados y cómo es que la pieza se comportaría, variando diferentes tensiones y en qué zonas de la pieza se presentarían. Empezamos en el momento cero, donde vemos que no hay cambios en la pieza porque no se está aplicando una fuerza, hasta la aplicación máxima de la fuerza y este ciclo se repite. En esta animación lo que vamos a observar es la posición original de nuestra pieza. Vamos a ver que está de color azul porque aún no hay un desplazamiento, pero cuando se le va aplicando la fuerza de elongación es cuando se va poniendo de color rojo, va llegando al color rojo.
porque la fuerza de elongación se le está aplicando en la cara derecha de la pieza. Va a analizar cada uno de los nodos y nos dice qué tanto se desplaza desde su posición original hasta la posición final. En esta animación, Bueno, lo que tenemos aquí es una pequeña animación de cómo al momento de aplicar una fuerza en esta pequeña pieza se comporta el material, que es la deformación unitaria. Vemos que al momento de aplicar la fuerza de destrucción, que se está jalando la pieza del lado derecho hacia afuera, vemos cómo vemos las partes o el área afectada por dicha fuerza. Miramos que de color rojizo se encuentra el área mayormente afectada por esta fuerza, y de color azul o más claro se encuentran las áreas menos afectadas por esta fuerza. Y sería una forma de determinar, siendo de cualquier modelo, cómo determinar su deformación a través de ciertas fuerzas que actúen sobre ella.